Buenos días, mi nombre es Maide Yurani Galindo Meneses, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Me encuentro actualmente estudiando en el programa de licenciatura en inglés como lengua extranjera. Esta actividad es para el área de pedagogía, pero ¿de dónde proviene dicha palabra? Pues proviene del griego antiguo paidagogos. Paido significa niños y gogía, conducir y llevar. Pero ¿quién era paidagogo? Pues era un esclavo analfabeta y era el encargado de llevar al niño de la casa al gimnasio. Hoy en día lo conocemos como escuela. La pedagogía es el conjunto de los saberes que están orientados hacia la educación y se desarrolla de manera social. Es importante destacar que esta ciencia se nutre de aportes de otras ciencias y disciplinas, como por ejemplo de la antropología, de la sociología, la filosofía y de la psicología. Considero pertinente abordar el concepto de educación, ya que muchas personas tienden a confundir pedagogía con educación o en otros casos consideran que educación y pedagogía es lo mismo. Pues bien, educación es el proceso de facilitar la adquisición de conocimientos, habilidades, valores, donde se forman personas menos irracionales y con principios. Educar es adaptar al hombre al medio en que ha nacido y transmitirle una serie de valores y conocimientos propios de la sociedad a la que pertenece. Teniendo en cuenta que la educación se relaciona con la pedagogía y la pedagogía interviene directamente en la educación, podemos decir que es necesaria una para que se pueda dar la otra. Por ejemplo, la educación es la manera de actuar. La pedagogía vendría siendo la manera de concebir. La educación es permanente, ya que este proceso se encuentra inmerso a lo largo de toda la vida, es decir, desde el momento en que una persona nace hasta el momento de fallecer. La pedagogía es intermitente. La educación se da de manera consciente o inconscientemente. La pedagogía es necesariamente consciente. La educación es práctica, mientras que la pedagogía es teórica. Es necesario distinguir la pedagogía como la ciencia que estudia la educación y la didáctica como disciplina que favorece el aprendizaje. Hay que tener en cuenta que la pedagogía en compañía de la didáctica son aliadas estratégicas de la educación. La didáctica es parte de la pedagogía y que fundamenta y explica los métodos más adecuados y eficaces para llevar al alumno a una información integral. Didáctica proviene del griego didastékene, que significa didas, enseñar, y tékene, arte. Entonces podría decir que es el arte de enseñar. También es considerada como una ciencia. La didáctica es una rama de la pedagogía y es la encargada de buscar métodos, técnicas y estrategias para mejorar el aprendizaje. Además de esto, dichas estrategias, técnicas y métodos se deben de ajustar según las necesidades del alumno o su entorno social. Pero para que se pueda dar una formación significativa e integral en el alumno, se deben de realizar estudios científicos sobre la educación, pues es aquí donde tiene campo la epistemología de la pedagogía. La epistemología de la pedagogía proviene del griego episteme, verdadero conocimiento, ciencia, y logos, estudio. Esto vendría siendo
el estudio del conocimiento. La epistemología pedagógica es entendida desde la misma perspectiva como el estudio de la complejidad interna de la educación, pues esta hace reflexionar sobre el cómo, el por qué y el para qué de la educación. La epistemología de la pedagogía es tan fundamental e indispensable en la enseñanza en todos los procesos de aprendizaje. Su relación epistemología pedagógica consiste en que de un lado pudiera estar las creencias de una persona y del otro lado está el saber. Al unirse, forman un conocimiento teniendo en cuenta que la epistemología es quien da las claves de la investigación, pues es la epistemología la que utiliza datos científicos e información que hacen que el aprendizaje sea entendible por las personas que están recibiendo dicha información. Es importante recalcar que la epistemología en la pedagogía es quien valida las teorías que son transmitidas en las aulas de clases por los docentes o maestros. Para que sea efectiva la educación, se requieren enfoques centrados en la transmisión de conocimientos, para que de este mismo modo se eleve la calidad de la formación integral en los estudiantes. Aquí tenemos las prácticas de la pedagogía general en las enseñanzas de las ciencias. Para promover la esperanza, será una acción fundamental de una educación emancipadora, donde los educadores, al lado de sus alumnos, diseñan estrategias para reinventar la sociedad entera, en la medida que solo a partir de esta acción es posible reinventar la educación. La comunidad escolar necesita de procedimientos para dar tratamiento a los contenidos generales inmersos en el PI, los cuales se tratan hoy mediante las estrategias curriculares dentro de las instituciones educativas. ¿Pero qué es un PI? Un proyecto educativo institucional es el hilo conductor que dirige toda la labor de una institución. Un PI es lo que define en último término la identidad propia de una institución. Hay que recordar que cada institución debe de tener su propio proyecto educativo. En los proyectos educativos, una institución declara sus principios, sus bases, y sobre esas bases se trabaja con el fin de lograr su objetivo. El PI lo debe de reconocer toda la comunidad educativa. Entonces incluye docentes, administrativos, estudiantes y padres de familia. El PI se lleva a cabo, se lleva a la práctica a través del currículo. Currículo es todo aquello a lo que la institución le asigna valor formativo. Está compuesto por un conjunto de saberes prácticos y teóricos que forman la materia de un proyecto de formación. Encontramos las técnicas, los métodos, las estrategias, objetivos, contenidos, criterios, técnicas de evaluación que orientan el proceso de aprendizaje. En el currículo se presentan los fines fijados en el proceso de educación. Entonces, tanto el currículo como un PI se consideran dinámicos, ya que se actualizan teniendo en cuenta las necesidades de la institución o de los estudiantes. Entre las características de un currículo encontramos que es flexible, perfectible, participativo e integral. Recordemos que en todos los casos es el modelo pedagógico quien da sustento y solidez a una propuesta formativa. ¿Pero qué es un modelo pedagógico? Es un proceso de replanteamiento y reconstrucción de teorías y paradigmas que sustentarán el quehacer pedagógico y la representación de las relaciones que predominan en proceso de enseñanza y aprendizaje dentro de un sistema de relaciones sociales, económicos, políticos y culturales. Según Flores, 1999, define el modelo pedagógico como una herramienta que predomina a la hora de enseñar. De manera alguna organiza la búsqueda de nuevos conocimientos en el campo de la pedagogía, es decir, los modelos pedagógicos están fundamentados en una teoría y en un enfoque educativo.
Allí se indica cómo realizar la formación integral, la convivencia, el plan de estudio, la didáctica. En pocas palabras, todo lo que tiene que ver con los componentes de la educación. Aquí encontramos que el aprendizaje significativo es uno de los modelos pedagógicos en la historia de la humanidad. Aprendizaje significativo. Esta teoría fue expuesta por primera vez en la obra de David Ausubel, que lleva por nombre La teoría del aprendizaje verbal significativo, 1963. Para esta teoría, la idea se relaciona con lo que el estudiante ya sabe, conocimientos previos, y los nuevos conocimientos se vinculan unos a otros, reforzándose e integrándose en uno solo. Algunas de las características de las estrategias de aprendizaje significativo son: procedimientos, pueden incluir varias técnicas, operaciones o actividades específicas. Persigue un propósito determinado, el aprendizaje y la solución de problemas académicos. Son más que los hábitos de estudio, porque se realizan reflexivamente. En esta sección se aborda el tema de estrategias de aprendizaje. Se dicen que son todas aquellas actividades que se planifican y se desarrollan teniendo en cuenta las condiciones de las personas a las cuales van dirigidas, para que de alguna manera el proceso de enseñanza-aprendizaje sea menos y significativo. Hay que tener en cuenta que no todas las personas aprenden de la misma manera, y es precisamente ahí donde surge la necesidad de implementar estrategias de aprendizaje fundamentadas y orientadas a los alumnos. Por ejemplo, aquí tenemos el aprendizaje basado en proyectos. Este es un modelo de aprendizaje que permite a los alumnos adquirir conocimientos y competencias mediante la elaboración de proyectos. Allí los estudiantes trabajan de manera activa, planean, implementan y evalúan proyectos. Además de esto, dan respuestas a problemas del mundo real. El aprendizaje basado en proyectos es una metodología que permite a los alumnos aprender contenidos curriculares y poner en práctica competencias clave. Algunas características del ABP son: pretenden enseñar contenidos significativos, requieren pensamiento crítico, incluye un proceso de evaluación y reflexión, entre otras. Es importante destacar que este modelo tiene sus raíces en el constructivismo, que evolucionó a partir de los trabajos de psicólogos y educadores tales como Vygotsky, Brunner, Piaget y Dewey. Ya para finalizar, quiero abordar el tema sobre ese importante rol del maestro en el proceso formativo. El rol del maestro ha venido cambiando, mas no su labor ni su importancia. Recordemos que el docente es el mediador, el comunicador, el guía, quien planifica y organiza. Además de esto, facilita todas las herramientas para que sus alumnos obtengan un aprendizaje significativo. La educación, más allá de estar centrada en el docente o en el alumno, se puede decir que está centrada principalmente en la relación existente entre docentes y alumnos.